Buenas, Javier Sánchez Serna, candidato de Podemos al Congreso, el número 1 cabeza de lista por la región de Murcia. En primer lugar, ¿qué es lo primero que harán los diputados, tú como cabeza, cuando al final de las elecciones, en el caso de ser elegidos, qué es lo primero que van a hacer en el Congreso de Diputados? Los congresistas de Podemos tenemos un plan de rescate ciudadano que planteamos que para los 100 primeros días de legislatura hay que poner las prioridades en salvar a nuestra gente. Y para eso queremos que una de las primeras propuestas que aprobemos en este Parlamento, donde Podemos sea mayoría, sea una renta básica, una renta de inserción de 600 euros que no deje a nadie atrás. Lo hemos dicho muchas veces, hemos dicho que no se sale de una crisis cuando un tercio de la población está en riesgo de pobreza y que al final el mejor motor económico es el consumo de la gente. Ha hablado de plan rescate ciudadano. ¿Podría explicar más detalladamente en qué consiste ese plan de rescate ciudadano? El plan de rescate ciudadano es un plan simbólico. Siempre se habla de que los gobiernos en los 100 primeros días fijan sus prioridades. Nosotros decimos que la prioridad de Podemos tiene que ser la gente, que la gente normal ya se ha apretado mucho el cinturón en esta crisis, mientras que los millonarios no es que no se lo hayan apretado, es que han aumentado en una cantidad considerable. Según Intermon Oxfam, el 1% más rico de España ya acumula el 70% de la riqueza. Por tanto, el plan de rescate ciudadano es, por así decirlo, las prioridades de Podemos en los 100 primeros días. Y ahí hay un plan muy concreto que tiene que ver con, por ejemplo, garantizar que no se pueda cortar el agua, la luz, el gas, los suministros básicos de la gente, pues a esa gente que está en riesgo de exclusión y que consideramos que lo primero tiene que ser los derechos de las personas. Por otra parte, acabar con los desahucios, ¿no? Planteamos una ley que asegure la vivienda para todo el mundo y que además ponga en funcionamiento la acción en pago con carácter retroactivo, es decir, que esa gente que ha perdido su casa y todavía está pagando las deudas pueda acogerse a este plan. ¿Cómo plantea Podemos, cómo plantean los futuros o posibles diputados de Podemos ese rescate ciudadano en materia económica? ¿Cómo quieren financiarlo? Nosotros hemos hecho un trabajo serio y hemos hecho un trabajo con especialistas internacionales del nivel de Piketty, de Vicente Navarro, de Galbraith, y tenemos una memoria económica, como digo, que plantea que reduciendo el déficit un poquito más despacio, es decir, combinando esa reducción de déficit con la creación de empleo, que es justamente lo que ha hecho países como Estados Unidos con Obama como presidente, y además atacando el fraude fiscal, que tenemos 10 puntos por encima de los países de la OCDE, conseguiríamos 40.000 millones anuales. Por otra parte, planteamos una reforma fiscal progresiva, más justa y distributiva, es decir, bajar el IVA a las clases medias y trabajadoras, bajar el IVA de productos básicos, bajar el IVA de suministros, como digo, como la electricidad, el agua, el gas, y luego elevar el IVA en productos de lujo, joyas, yates, que está muy bien que se puedan comprar, pero hay que tributar un poquito más, y con una reforma del IRPF también que haga presión sobre las rentas más altas. Se plantea la polémica de que esas rentas puedan salir de la comunidad autónoma, puedan salir del país, en el caso como sucedió cuando François Hollande hizo lo mismo en Francia. Tuvo mucha repercusión esa salida de ciertas rentas superiores a 300.000 euros. ¿Creéis que eso es tan grave como se pudo suscitar en su momento por los medios de comunicación, o creéis que eso no va a afectar y que simplemente va a repercutir positivamente en los ingresos que perciba el Estado? Nosotros decimos que no, nosotros decimos que si fuera por no pagar impuestos, la mayoría de las empresas y la mayoría de los fortunas estarían en África, donde no hay prácticamente impuestos porque no hay Estado, ni legislación laboral, ni legislación de otro tipo. Y sin embargo, muchas fortunas y muchas empresas se quedan en los países, como los países nórdicos, donde hay una presión fiscal mayor y donde hay más derechos sociales. ¿Y por qué se quedan ahí? Porque al final las empresas lo que quieren hacer es hacer negocio y vender. Y las empresas lo que están diciendo es que para vender tiene que haber gente que consuma. Nosotros pensamos que la economía funciona, pues como una bicicleta que la mueve la gente, y la mueve el consumo de la gente. Y así ha sido como hemos salido siempre de la crisis. Congelar la economía cuando la economía está fría, como se ha hecho con las políticas de austeridad durante estos años de crisis, es lo contrario de lo que se ha hecho siempre para salir de las crisis. Por tanto, ningún miedo. O sea, tenemos que dejarnos esos miedos de que se van a ir. No. Las empresas quieren países serios. Y países serios es sociedades cohesionadas, gente que pueda consumir, y eso al final es lo que marca la diferencia. Hace poco la plataforma de afectados por las hipotecas dio a conocer sus pasos a seguir, de los que, por ejemplo, el Grupo de Izquierda Unida y Unidad Popular los secundaba prácticamente todos. ¿Está Podemos de acuerdo con esos pasos a seguir o quiere añadir algo más? Nosotros creemos que
Ha habido 600.000 ejecuciones hipotecarias durante estos años de crisis y esa es una situación que se tiene que acabar. Y además no decimos que se tiene que acabar simplemente porque tengamos una idea mágica, es que ya ha habido mucha gente que ha estado trabajando en este tema, han habido especialistas internacionales prácticamente que han dicho cómo se podría solucionar y por ejemplo, en la comunidad autónoma nos hemos reunido con la PA, hemos recogido sus propuestas y hemos intentado además que todos los grupos se sumaran para llevarla adelante. Creemos que hay ciertos temas en los que la sociedad civil va muy por delante de las instituciones y tienen que llevar la iniciativa. Cuando nosotros perfilemos esta ley del derecho a la vivienda y esta ley de dación en pago con carácter retroactivo, por supuesto vamos a consultar en primer lugar a la PA y a los que saben. Y actualmente se ha acusado mucho al Partido Popular, sobre todo que es el que está en el gobierno, de que el empleo que se está generando llega con cuentagotas e incluso con la precariedad, sobre todo por encima de todo. ¿Qué pretende Podemos hacer en este sentido? ¿Cómo pretende incentivar ese empleo y cómo acabar con la precariedad laboral? Que hay que decirlo además claramente, ¿no? Hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social que cuando llegó Mariano Rajoy. Por lo tanto, no estamos ante una bajada del paro, estamos ante una bajada de la población activa. La gente se está dejando de apuntar en las oficinas de empleo y la gente se está marchando del país porque no tienen oportunidades aquí. Nosotros lo que decimos es que hay que, lo primero, derogar las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular. Nos las vendieron diciendo, si devaluamos los salarios y las condiciones de vida de la gente, vamos a crear empleo. Era mentira. Lo que se ha aumentado han sido los beneficios de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Nosotros decimos un nuevo marco laboral que refuerce la negociación colectiva, porque si al final tú tienes uno muy grande, tienes que negociar con uno muy pequeñito en condiciones de individualidad, bueno, pues las fuerzas son muy asimétricas y no se llega a acuerdos positivos para los trabajadores. Hay que limitar la contratación temporal y hay que, sobre todo, limitar mucho la figura del despido libre y el despido sin causa objetiva. Para reforzar el empleo en la región de Murcia se debe de cambiar, se debe de dirigir las políticas hacia un nuevo modelo productivo. ¿Qué quiere hacer Podemos al respecto? ¿Cuál es la visión de futuro acerca del modelo productivo de la región de Murcia? Nosotros ahí planteamos el Plan Nacional de Transición Energética. Creemos que la base del nuevo modelo productivo tiene que ser una transición energética que ponga en el centro del sistema eléctrico a las energías renovables. Planteamos dotarlo de 1,5% del PIB anual. Además, este plan contempla un proyecto de rehabilitación de edificios para hacerlo más eficiente energéticamente, que bueno, tendría que ver con mejorar la envoltura, cambiar ventanas, iluminación eficiente, que no solamente permitiría bajar la factura eléctrica de los hogares, que ahora mismo está disparada, somos el cuarto país con unas tarifas eléctricas más caras y además donde hay 4 millones de personas que sufren pobreza eléctrica. Eso significa básicamente que no pueden calentar esta noche su casa o que no pueden encender la luz y esto se tiene que acabar, es parte del rescate ciudadano. Pero es que además con ese plan de rehabilitación de edificios conseguiríamos crear en torno a 300.000, esto lo están discutiendo los expertos, 300.000 puestos de trabajo de baja, media, alta cualificación que nos permitiría recoger a mucha de esa gente que se quedó atrás cuando pinchó el sector de la construcción y que saben cómo construir, que son buenos y nos permitiría toda esa gente incorporarla al mercado de trabajo. ¿El modelo productivo de Podemos se basa única y exclusivamente en reforzar eso, las energías renovables, o incluye alguna otra política más? Planteamos en este Plan Nacional por la Productividad, creo que se llamaba, pero son ya muchas cosas y uno ya tira de memoria, planteamos justamente reorientar la inversión pública de la infraestructura. Nos hemos gastado mucho dinero en carreteras y seguramente esté bien, ya somos el país de la Unión Europea con más kilómetros de carreteras proporcionalmente. Todo ese dinero que se ha invertido en infraestructura, reorientarlo hacia impulsar, modernizar industria, en ese sentido de más productividad, más investigación, más tecnología que permita poner la base de un nuevo modelo productivo. Es decir, un nuevo modelo productivo no es en 4 años vamos a tener un nuevo modelo productivo, hay que poner la base y hay que ponerle inversión. Y eso tiene que empezar desde el Estado. El Estado es, por así decirlo, el gran empresario colectivo que puede, si nos hemos estancado en una vía, impulsar hacia otra. Con el tema de la renta básica, hay muchas posturas de un lado y de otro diferentes respecto a la renta básica. Unos apuestan porque sí, otros porque no, otros de más dinero básico, otros de menos dinero básico. Sí. ¿Cuál es la base principal en la que Podemos se basa para poder, la base económica, la base política, la base social, en la que Podemos se basa para
defender esa renta básica? Bueno, es un debate largo y es un debate que en los años 90 un sociólogo que se llama Rifkin plantea la hipótesis del fin del trabajo frente a otras propuestas que hablan de empleo garantizado. Nosotros decimos que la renta básica es una propuesta que tiene mucho que ver con el tipo de capitalismo financiarizado en el que vivimos. Digamos que la riqueza ya no se genera igual que hace 30 años, ya no se genera en un recinto cerrado que era la industria y unas horas contadas por las cuales el trabajador entraba a las 9 y salía a las 8 de la tarde y prácticamente no veía el sol, como hemos visto en mucho cine italiano, sino que la riqueza hoy se produce de una forma mucho más social, tiene que ver con el conocimiento. Cada vez que escribimos en las redes sociales se está generando riqueza y esa riqueza no se redistribuye. Nosotros pensamos que por el solo hecho de ser ciudadanos, en una sociedad donde además está aumentando la productividad y a lo mejor no hay un trabajo de 8 horas para todo el mundo en el futuro, la forma en la que esa riqueza social que estamos produciendo se redistribuya mejor es la renta básica. Creemos que es un planteamiento que se va a revalorizar en el futuro y que puede ser, como he dicho antes, uno de los pilares del siglo XXI y tiene que ver justamente con entender y estudiar cómo se genera riqueza en las sociedades del siglo XXI, que repito, no son como las del siglo XX. Por tanto, en una sociedad donde la productividad cada vez aumente más, porque eso yo creo que es la vía del progreso, y que para hacer lo mismo, para fabricar 100 ordenadores se necesitan cada vez menos trabajadores y menos horas de trabajo, no hay que bajarle el salario a la gente o inventarse puestos de trabajo como saludar en el metro, sino esa riqueza socialmente generada, redistribuirla con forma de renta. La renta garantizada, aunque ahora nos parezca una utopía, también nos lo parecían las 8 horas, es por lo demás una medida que está funcionando, por ejemplo, en Alaska. Y eso lo hacen porque la población de Alaska tiene una gran riqueza, que es la reserva de petróleo, y como les pertenece esa gran riqueza, la forma que ha visto el Estado de Alaska para redistribuirla entre sus ciudadanos es una renta básica, que le toca. Bueno, pues en el futuro, aunque ahora nos parezca una cosa que es muy tímida, que nos dicen saldría muy caro, en el futuro, insisto en esta idea, puede ser uno de los pilares del siglo XXI. Pasamos a la banca. ¿Qué pretende hacer el partido Podemos respecto a posibles casos que se den como el escándalo de las preferentes o temas similares? ¿Qué defensa va a hacer hacia los ciudadanos el partido? ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que regular las condiciones en las que está operando la banca. Tenemos que decirles que, ya que lo hemos salvado con el dinero de todos, ahora a ellos también les toca apretarse un poquito más el cinturón. Nosotros planteamos un impuesto de solidaridad, que lo vamos a llamar, que es un impuesto temporal, para que también aportan a la sociedad que tanto le ha dado. Y por otra parte planteamos que los bancos que nos hemos comprado entre todos, que son así, algo así como bancos nacionalizados, que dicho así da mucho miedo, pero lo ha nacionalizado el Partido Popular, esos bancos tienen que asegurar la financiación de la economía productiva de la que hablábamos antes y tienen que asegurar la financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y frente a cualquier escándalo, nosotros no vamos a entrar en componendas con la banca, vamos a ir al fondo de las responsabilidades y, por supuesto, los ejecutivos estos que se han ido con pensiones de oro se va a acabar. Se dice que, sobre todo los autónomos, que son la base económica del Estado español, también en la región de Murcia, pero quizás no toman la importancia suficiente en el debate político. Se acusa, sobre todo, del tema impuesto que tienen que pagar los autónomos por el simple hecho de la cuota de autónomos que tienen que pagar. ¿Qué pretende hacer Podemos con los autónomos? Tenemos una de las legislaciones menos amables y más rígidas de Europa y nosotros planteamos cambiarla. 2/3 partes del trabajo que se crea en este país, y esto es un dato que la gente tiene que conocer, es de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, cuidar a las pequeñas y medianas empresas también es cuidar a los trabajadores, también es cuidar a las familias, también es cuidar el consumo. Por tanto, nosotros lo que planteamos son medidas muy de sentido común. Hoy las hemos estado presentando en el mercado de Verónica y los autónomos nos decían que las compartían 100%. Y no las compartían por casualidad, es que previamente hemos hecho un trabajo de encuestas con autónomos donde ellos han ido rellenando, encuestas que les pasábamos, como digo, y nos han señalado 4 principales problemas. El primero, como digo, es el de la cuota. Es injusto que alguien que ingresa 1.000 euros pague lo mismo que uno que ingresa 6.000. La cuota tiene que ser progresiva, pero además si hay algún mes en el que
en el que no llegas al salario mínimo, en el que no llegas a los 648 euros, ese mes no tienes que pagar tu cuota. También tenemos que flexibilizar el pago de esas cuotas. Hay meses que van mejor y otros meses que van peor. Nosotros planteamos que las puedan pagar trimestralmente. Planteamos además, una cosa que te dicen mucho, que tienen una cobertura social, que tienen una protección social mucho menor que el resto de los trabajadores. Nosotros decimos equiparación al régimen general de la seguridad social con el resto de los trabajadores. Planteamos también una ley de segunda oportunidad. Es decir, en caso de que la empresa, la pequeña y mediana empresa, esté en una situación de quiebra efectiva, que se pueda plantear un proceso de reestructuración de la deuda con las administraciones. A los bancos le hemos perdonado muchas deudas, a las pequeñas y medianas empresas hemos sido inflexibles e injustos. Y luego planteamos que tiene que haber una representación de las pymes en las mesas de diálogo social. Al final, es gente que está trabajando con su esfuerzo cada mañana, que cada mañana sube la persiana, y esa gente tendría que también tener representación en estas mesas junto con patronal y empresarios y plantear ahí sus reivindicaciones. Más cosas. Corrupción. La corrupción ha sido básicamente uno de los temas más polémicos en los últimos años, quizá seguramente el que más cuota de pantalla haya generado en los medios de comunicación. Podemos, ¿qué pretende hacer en contra de la corrupción? También se oye mucho hablar del tema de las puertas giratorias, llamada también corrupción legal por muchos. Sí. ¿Cuáles son las medidas que pretende plantear el partido? Nosotros decimos que hay que recuperar las instituciones porque han estado secuestradas por parte de una clase política que se ha comportado algunas veces como una trama. Y para eso, primera medida, la comentabas tú, prohibición de las puertas giratorias a nivel constitucional, incluso a nivel de esa reforma constitucional que planteamos. La gente tiene que tener muy clara que sus representantes los sirven a ellos y no a las empresas que los van a contratar después. Planteamos dotar de más medios a la justicia. No puede ser que se estén alargando ciertos procesos porque no haya medios. Planteamos la prescripción, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos fiscales. No puede ser que haya más gente que se vaya de rosita o que porque se haya traspapelado un informe, pues para el cárcel no tenga que explicar esos 14.000 euros que se gastó un fin de semana en Venecia. Esto no puede pasar más. Y luego decimos que los partidos tienen que tener paredes de cristal. No como otros partidos donde la Policía Nacional ha estado 14 horas investigando a ver lo que sacaban. Y eso se hace de dos maneras, creemos nosotros. Por una parte, conociendo la identidad de los donantes a partir de 5.000 euros, y ahí a lo mejor nos llevábamos sorpresa. Y por otra parte, que el régimen que regula las fundaciones de los partidos sea igual de restrictivo que el que regula los partidos políticos. Porque por las fundaciones también se están colando ciertas formas de corrupción legal que no se puede tolerar. Y dentro de los propios partidos, por ejemplo, digamos que Podemos es un partido ya nacional que tiene diputados o candidatos a diputados en todo el territorio español. Se pueden dar casos, no digo que se vayan a dar ni que se hayan dado, pero sí que se pueden dar casos. ¿Cómo pretende Podemos aplacar esa posible corrupción interna? Nosotros tenemos un código ético bastante exigente que contempla muchas situaciones y nosotros lo tenemos claro. Si alguien fuera imputado, la vida política de un país o de una región no se puede paralizar por la situación procesal de una u otra persona. Las instituciones no pueden albergar sombra de corrupción y en ese sentido los imputados tienen que dar un paso atrás, lo tenemos clarísimo. Y luego creemos que hay otras formas también de regeneración de los partidos que pasan, por ejemplo, por limitar el sueldo de los políticos. Al final, si quieres representar a la gente, tienes que vivir como la gente. Y en un país donde hay un salario mínimo de 648 euros, pues a lo mejor tener sueldos de 3.500 o 4.000 euros, pues no es lo que más te acerca a la gente. Y ahí nosotros lo tenemos claro. Siempre hemos dicho limitación de salario. Yo cobraré 3 salarios mínimos interprofesionales, 1.980 euros. Y también hay que hacer primarias, porque también es una forma de que haya esa regeneración, esa savia nueva en los partidos, que no que desde un comité ejecutivo, que nadie conoce muy bien, pues se nombre a uno o a otro. Creo que son medidas que han puesto sobre la mesa Podemos y que cuando los adversarios al final te tienen que copiar, pues es que ya ha ganado un poquito, ya ha cambiado un poquito España. El tema de las encuestas. Últimamente, esta semana sobre todo se ha hablado mucho de la encuesta del CIS, la gran encuesta del CIS, en la que Podemos, por ejemplo, aparece con varios nombres en esa encuesta, no aparece como una única fuerza política, aparece en Cataluña de una manera, en Galicia de otra. En el caso de Murcia aparece que Podemos conseguiría un único escaño.
¿Cómo ve desde el partido esta encuesta? ¿Cree que hay remontada? ¿Cree que pueden cambiar las cosas de cara al 20 de diciembre? Creo que, por una parte, llevamos un año de locura demoscópica importante, que centrarse mucho en las encuestas es perder al final la cabeza, y creo, por otra parte, que las encuestas no consiguieron registrar los grandes terremotos políticos que han sucedido en este país. No registraron la irrupción de Podemos en las elecciones europeas, no registraron que las principales ciudades del cambio iban a ser ganadas por el cambio, valga la redundancia, y por tanto nosotros decimos, las encuestas están bien para ver tendencia, pero hay que centrarse en que al final la mejor encuesta son los votos de la gente el 20 de diciembre. Con todo y con eso, han salido informaciones este fin de semana, estos días, perdón, estamos en fin de semana, pero que están señalando que, bueno, el CIE hay una tendencia de que siempre baja a Podemos y, por ejemplo, sube al Partido Popular. Y las encuestas al final tienen estas dos funciones, y esto en sociología se estudia mucho. La encuesta no solamente intenta describir, sino que por otra parte intenta influir, intenta construir el resultado. Y esto la gente lo tiene que tener muy en cuenta. Cuando se nos digrega el voto y dice que Podemos va a tener 26 diputados, cuando seguramente todas las encuestas están señalando 50, o en torno a 50, yo creo que van a ser evidentemente más. Bueno, pues tiene que ver con no reconocer una cosa que hemos dicho, y es que Podemos era la única fuerza española que tenía un planteamiento de país plurinacional, que creemos que España es un país de países y que esa diversidad también se tiene que ver reflejada en un Parlamento donde Podemos, que es un proyecto común, tenga incluso varios grupos parlamentarios, en Valencia, en Cataluña, pero al final es el mismo proyecto. El que un periódico como El País no te reconozca eso, bueno, pues nunca es casualidad. Muchas de las medidas ya para terminar, muchas de las medidas de Podemos se pueden asemejar un poco a las que proponen, por ejemplo, la Unidad Popular y Izquierda Unida. En su momento incluso se llegó a hablar de una posibilidad de confluencia entre las dos fuerzas de cara a las elecciones. ¿Qué cree que ha pasado al final para que no se pueda hacer? ¿Por qué los dos partidos han decidido ir por libre? Izquierda Unida no va por libre, va con confluencia con otras fuerzas, pero Podemos sí ha decidido ir por libre. ¿Por qué cree que se ha dado esto y qué cree que beneficia a Podemos? Fundamentalmente, Podemos no va con Unidad Popular porque son proyectos distintos, que no tienen nada que ver. La hipótesis de Podemos decía, el 15M abrió en España una ventana de oportunidad para construir una nueva identidad popular, que fuera más allá del campo estrechito de la izquierda. Y cuando decimos eso es porque había toda una serie de consensos sociales, la gente se había hartado de que los privilegiados les trataran mal, le hubieran perdido el respeto, de que se pusieran por encima de la ley, de que se destruyeran los servicios públicos, de la corrupción, y eso estaba en contra gente que era de izquierda y de derecha. Cuando veíamos en el 15M que había un 80% de apoyo al 15M y luego, sin embargo, seguía ganando el Partido Popular con mayoría absoluta, dijimos, aquí hay un problema. Y es que no se trata del reparto simbólico de posiciones en el que hay un centro derecha, un centro izquierda y luego una izquierda del 7%. Se trataba de que había posibilidades para articular una nueva mayoría social que a lo mejor ya no se tenía que articular en el eje izquierda-derecha tradicional, porque eso había dejado de explicar la realidad. Cuando Zapatero decía que era de izquierda eliminar el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas, o que era de izquierda indultar a un banquero, pues eso es que ya esa categoría está explicando menos. Y a lo mejor la línea de demarcación de la realidad social era ya el de una gran parte de la ciudadanía frente a unas élites políticas y económicas que, como digo, le habían perdido el respeto. Sobre esa hipótesis construimos una herramienta de cambio que se ha revelado exitosa. Izquierda Unida quizás ha seguido pensando en esa lógica de no, hay que mantenernos con nuestros valores de la izquierda, los principios de siempre, tal, vale, está muy bien, pero yo creo que la política no tiene que ser una religión. La política tiene que ser justamente una herramienta para cambiar la vida de la gente y para intervenir en la sociedad. Y me daba la sensación que la hipótesis y la herramienta Podemos es la mejor que tenía la gente, y por eso seguimos en esa línea. Un último apunte, acusa un poco a Izquierda Unida de estancarse en esa vieja política. Izquierda Unida no entendió el 15M, y cuando no se entienden los ciclos políticos que llegan en tu país, te estancas.